Museo Gua, donde la memoria vive. Si hay algo que caracteriza a Barichara es su iglesia, precisamente. Nos encontramos acá para hablar sobre ella. Cuénteme, Emilio, de pronto un dato acerca de la iglesia. Pues afortunadamente para Barichara, por aquí pasó en el año de 1834 un viajero llamado Joseph Brown, un irlandés. El hombre hizo un diario de su viaje entre Santa Fe y Girone y fue elaborando plumillas de los sitios emblemáticos de los poblados por donde pasaba, de San Gil, del Socorro, de Girón, en este caso de Barichara. Y curiosamente, las torres tienen cúpula. Esas torres que vemos Tienen cúpula. Y hay también unas cuadrillas de obreros empedrando esta calle. Esta era una plaza sin árboles, con una pileta pública en el centro, lo típico de la ciudad colonial. Pues bien, en el terremoto de Cúcuta en el año de 1875 que se sintió en todas estas zonas, se desplomaron partes de esas cúpulas, de esas agujas. Entonces ordenaron demolerlas y dejar la iglesia como estaba. Eso mismo ocurrió en Girón y ese mismo detalle sacamos en cuenta de las plumillas que el artista hace sobre Girón, porque ocurre lo mismo. En cuanto a la calle, es un dato interesante. Muy interesante porque hay una tradición aquí de trabajo de piedra y este puede ser un momento en que se origina o que nos da una pista para entender sobre ese origen. Sí, recorriendo las calles, precisamente hace un momento recalcábamos Claro, la estructura de las calles. porque no siempre fueron empedradas. A esta gente se le conocía como los patiamarillos, a los nativos de Barichara. Cuando caminaban los caminos polvorientos, el polvo amarillo se les pegaba a los alpargatas Plantas, y ellos vivían arremangados cuando venían. Entonces les decían patiamarillos, pero antes de eso, los mapas antiguos de los españoles, bien antiguos, antes de que hubiera poblamiento urbano acá, en cualquier lugar, designaban estas regiones como las tierras amarillas. Es un dato interesante. o sea, todo tiene conexión Todo. y elabora el relato que se cuenta el día de hoy. Y unas explicaciones que precisamente hemos perdido la conexión, ¿no? Exacto. Eso es lo interesante. Por eso es importante recalcar y hablar sobre Claro. estos datos que nos acercan con la cultura y la historia de nuestra ciudad y Poder- más con la importancia del cumplimiento de los 400 años de Bucaramanga. Claro, y es la forma de que esa información no se pierda y se transmita a las nuevas generaciones. Que la información trascienda en el Claro, tiempo, igual que los claro. aspectos coloniales de Barichara, Que nos quedaron porque un irlandés pasó por acá y tuvo la gentileza de de dibujar. plasmarlo. Ok. Lo importante que es el arte, ¿no, Emily? El arte importantísima, porque hoy es un arte emblemático de Barichara, es el trabajo en piedra. Tiene unos artesanos fabulosos. Yo pienso que ese retrato que encuentra Brown acá tiene que ver con otras cosas que he encontrado en archivos. Estas eran provincias levantiscas que vivían en guerras contra los españoles. Prácticamente la guerra de independencia se libra en estas regiones o con la gente de acá. Entonces, ¿qué ocurre? Los españoles a los prisioneros los castigaban empedrando caminos. Y no es casual que la Virgen que se apareció acá, que supuestamente dio origen al poblado, sea la Virgen de la Piedra. ¿Sí? Está la Ahora relación. todo cobra sentido. Exacto, cobra sentido. La tuvieron posiblemente acá en una iglesia anterior a esa. Pero el arzobispo no creyó en eso y la hizo demoler. Sin embargo, la gente siguió creciendo. Entonces, Barichara, en su condición de romería, de parada de arriería, de centro de comercio de algodón, posteriormente tabaco, va a producir este milagro arquitectónico, urbanístico que se llama Barichara, pero precisamente porque habían unos recursos fuertes que daban el dinero para hacer ese tipo de casas. Entonces, toda esta zona era algodón, y puede imaginarse la blanca de algodón, algodón que llevaban hasta España, porque estamos hablando de los albores de la Revolución Industrial. Sí.
Y posteriormente, cuando la guerra de independencia rompe los vínculos con España, todo esto va a ser tabaco. Y eso explica en parte la aridez del terreno, la falta de árboles, que todavía no nos hemos podido recuperar de ese impacto. Museo Gua, donde la memoria vive.